Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de En Perspectiva en este martes 29 de diciembre. Ya escucharon algunas de las voces, por ejemplo la de Teresa Herrera. Buenos días, buen día, ¿cómo están? También están con nosotros Carlos Loaiza, buen día. Buen día, Emiliano. Y Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están todos? El último saludo es telefónico y es en realidad un cambio de último momento. Quiero agradecerle especialmente a Esteban Valenti, que si bien está de vacaciones, si bien ya está en la playa, ha aceptado incorporarse a las discusiones del día de hoy. Esteban, buen día. Buenos días. Con una aclaración de principio. En la playa jamás. Ah, bueno. Estás en la zona de la playa. Sí, no piso la playa. Sí, mirá, ¿tan drástica es la cosa? No, voy a buscar a selva nada más. Y a mis nietos. ¿Y entonces qué haces en las vacaciones? ¿Lees, paseás? Exactamente, y cocino. Ah, bueno. Digamos que no bajás de peso, ¿no? Sí, no, pero camino, cosa que no hago en Montevideo. ¿Por dónde estás, Esteban? Estoy en Punta del Este. Está tomando nota, Fernando, para visitarte y probar alguna de tus recetas. Cuando hagas algún asadito allá. No, hace 25 años que vengo acá y realmente, como soy muy urbano, me encanta. Claro. 25 años y no has pisado nunca la playa. No, debo haber ido una vez. Bueno. Recuerdo habérmelo encontrado, Esteban, en La Coruñesa, tomándose un cafecito alguna vez. Exacto. ¿Te acordás, Esteban? Es otro vicio italiano, que es desayunar. El cafecito. No lo puedo hacer parado, como se hace en Italia. Es verdad. Claro, el ristretto. Pero mi vicio mayor es que, hoy también lo tengo, por eso hablo un poco despacio, es que tengo 2 de mis nietos, y una que vive en el exterior, es un loro. Si llega a despertar, muchachos, se terminó mi participación. Se terminó la mesa. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. La Cámara de Senadores aprobó esta madrugada el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a capitalizar ANCAP en $622 millones por medio de la condonación de la deuda que la empresa mantiene con el Ministerio de Economía y Finanzas. El texto salió con los votos del oficialismo solamente, los 16 representantes del Frente Amplio. Ustedes saben, el gobierno prevé complementar esta capitalización con otros $250 millones que en ese caso surgirán de un crédito que se gestiona con la Corporación Andina de Fomento. Ahora falta la votación del proyecto en Cámara de Representantes, cosa que va a ocurrir igual que ayer en el Senado a toda velocidad. Se supone que en el correr de la jornada se levanta el receso en la Cámara Baja, se da entrada al texto, se lo pasa a comisión y luego, en algún momento de la tarde o de la noche, se convoca al plenario de la Cámara Baja para votar nuevamente. ¿Cómo están observando justamente este proceso y la discusión, la forma como se ha dado la discusión en el seno del Frente Amplio, más la discusión oficialismo-oposición? Teresa. Bueno, yo recuerdo que hace algún tiempito, no debe ser más de un mes, yo dije acá que para un frentista en este momento no había nada peor que otro frentista. Y vos me dijiste, ¿no te parece que estás cortando grueso? Y al día siguiente empezaron a cruzarse las cartas, ¿no? Entre el ministro de Economía, el expresidente, etcétera. Entonces, realmente creo que era algo que uno veía que se venía tipo una ola. Yo creo hay 2 o 3 comentarios que a mí me gustaría hacer. Primero, insistir en la preocupación de que haya una interna tan compleja en el partido de gobierno que me parece que no le hace bien a nadie, ¿no? La segunda es que, bueno, con los 10 años de bonanza económica que hubo en el país, con una empresa monopólica, realmente a mí por lo menos, me sigue resultando muy difícil entender cómo se puede haber llegado a esta situación con ANCAP. De todos modos, lo que yo quiero discutir es lo más nuevo, ¿no? Lo de estas horas. Estas horas. Bueno, en estas horas yo creo que el tema de presionar para... Entiendo la importancia financiera del tema, probablemente, si no se hace así, puede haber un problema financiero muy grave que después no pueda darse marcha atrás, pero me parece que, no sé, a mí me hubiera gustado que
junto con esta decisión se hubieran tomado otras decisiones, como decir, bueno, miren, se va a llamar a concursos técnicos a quienes en adelante van a manejar esta empresa, vamos a tratar de dejar un poquito este tema de los cargos de confianza y empezar realmente a pensar en seleccionar de una forma profesional a gente idónea para llevar adelante la marcha. Es decir, me hubiera gustado que no fuera solo una decisión sobre tablas a las apuradas de una capitalización que no sé, digo, no, me excede poder entender desde el punto de vista financiero, macro, como es, pero me hubiera gustado que hubiera estado acompañado de esto, porque uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar en enero? Los combustibles a nivel mundial siguen bajando y sin embargo en Uruguay se siguen pagando lo mismo. ¿Qué va a pasar con ese dinero que se va a poner y con esa nueva, con ese aire financiero nuevo que va a tener ANCAP? Si lo va a seguir manejando las mismas personas. Realmente me genera muchas inseguridades. A ver, Esteban, tú que comentás a propósito del trámite que está teniendo este proyecto así acelerado, que la oposición denuncia justamente como algo inconveniente. No hay espacio para el intercambio, para ver si ahí se pueden plantear determinadas recomendaciones, políticas, medidas de fondo. Que debe ser el tema que más hemos discutido y creo que va a durar un buen tiempo la discusión del tema acá. No vamos a polemizar con la compañía que me ha precedido, porque efectivamente yo entiendo la urgencia técnica para tener un balance que no sea un desastre, otro desastre acumulativo con los desastres anteriores. Después de conocer la situación desastrosa que existe, ahora tenemos otro periodo, a pesar de la baja del petróleo, de un balance muy negativo. Yo hubiera esperado seriamente y sinceramente que esto se produjera en un cuadro totalmente diferente. Lo he escrito, así que por lo tanto yo no es una opinión de circunstancias, lo he escrito desde el punto de vista de que hay que cambiar las autoridades, hay que cambiar las gerencias, hay que ir una remoción profunda de toda la estructura de conducción que nos llevó a esta situación. No sé de quiénes son, ni me importa un reverendo rábano, no reclamo para ningún sector, al contrario, creo que nunca, como ahora, hace falta que la política pase por la capacidad de conducir una enorme empresa de gran importancia para el Uruguay, estratégica, que además está transmitiendo el mensaje terrible para la izquierda, devastador para la izquierda, de dos cosas. La primera es de que las empresas públicas inexorablemente son ineficientes, y eso es falso. Los que son ineficientes son los que condujeron la empresa y no fueron capaces de darle una dirección, una seriedad, una visión estratégica, y por lo tanto para nosotros, que nos hemos batido siempre por el concepto de que las empresas del Estado en Uruguay forman parte de un entramado histórico, que no lo construimos nosotros, que hay que preservarlo y que hay que proyectarlo hacia el futuro, ese mensaje es devastador. Y estas circunstancias tan puntuales, ¿no?, ayudan a que esto se agrave, porque efectivamente ante la opinión pública parece medio inexplicable que se postergue en el tiempo. Yo voy a abrir una carta de crédito mínima, lo quiero decir, una carta de crédito mínima de que después de esto se van a hacer los cambios. No entiendo por qué no se hacen simultáneamente, pero voy a abrir una mínima carta de crédito de que se van a hacer los cambios necesarios. El senador Rafael Michelini, justamente del Frente Libre Sereñi, estaba reticente a votar ayer y, según explicaba temprano cuando lo entrevistamos, la reunión que tuvo con el presidente Tabaré Vázquez por iniciativa de Vázquez lo dejó conforme, porque vio al presidente con la férrea decisión de tomar medidas de fondo y de equilibrar las cuentas de la empresa, aunque no dio detalles, ¿no? Bueno, yo espero eso. Y termino con una cosa que para alguien que tiene 54 años de militancia izquierda, lo quiero decir desde lo profundo de mi estómago. Para mí, lo que le faltó y sigue faltando en la consideración de este tema es corazón y cabeza de izquierda. Lo dijo un diputado, lo dijo Darío Pérez, y lo voy a repetir, no es de mi sector. No es simplemente lo macro, lo grande, lo grueso, lo de pensar las cosas
con una visión de austeridad, una visión de seriedad, una visión de capacidad. No, yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que si uno hace una fiesta de $360.000, si uno tiene un remolcador parado 2 años, eso implicaría obligatoriamente una reacción de parte de la izquierda. Seguimos. Y además me aterra, lo digo claramente, una izquierda donde los cambios en los cargos son tan traumáticos, porque eso demuestra que el poder está ocupando un espacio en nuestra mente, en nuestra ideología, en nuestra concepción, que realmente deforma nuestros principios. Seguimos en la mesa, vamos con Carlos Loaiza ahora. Bueno, me parece que a la valoración política que acaba de hacer Esteban hay poco que agregar, y de hecho yo quisiera sacar el factor político, que creo que es muy relevante, por supuesto, pero es parte de lo que ha traído el problema que hoy tenemos enfrente, ¿no? En la excesiva politización del problema. Creo que ANCAP tiene un problema de diseño, y yendo a lo puntual, que es lo que a ti te interesa, Emiliano, que es lo que está pasando en estas horas, la simbología de solamente hacer una ley de rescate en la terminología de los últimos años, en estas crisis económicas que han asolado al mundo, estos bailouts, ¿no? Es ir a salvar al salvataje de una empresa. En este caso no es un banco, pero es la empresa pública y la empresa, sin otros adjetivos, más importante de nuestro país, y tenemos que ir al salvataje en una sesión de último momento antes de que termine el año. Sí, la explicación que se da para eso la dio ayer el propio ministro de Economía, Daniel Ostori, cuando concurrió a la comisión del Senado. Lo que se busca es que el año 2015 termine con los números de ANCAP recompuestos, ¿no? Tras la capitalización, la relación de la deuda con el patrimonio pasará de ser de 10-1 a 1,5-1. Sí. Y eso es una ventaja a los efectos del reperfilamiento de la deuda que hay que encarar en ANCAP y que es imprescindible. ¿Por qué? Porque si se produce esta modificación, la tasa de interés que se va a poder conseguir es una tasa más conveniente. Es que no digo, Emiliano, y apunto, no digo que esto no sea imprescindible. Creo que es imprescindible, pero que no es suficiente. Y quien gobierna no solo gobierna en favor para cumplir con necesidades técnicas, sino también tiene una función simbólica de representación ante la sociedad y ante el electorado en sus decisiones, para respaldar y legitimar sus decisiones técnicas. Y creo que si bien esta decisión es imprescindible, debería, y es inexorable que lo esté, ir acompañada, si no de una ejecución inmediata de otras medidas simultáneas, de un calendario, de la divulgación de un calendario de esas medidas técnicas también imprescindibles. Y voy con esto a un documento que se publicó en septiembre pasado, y tú lo recogiste en algunas entrevistas aquí, que es el documento preparado a pedido de la Academia Nacional de Economía, de su think tank Faros, que lo preparó el economista Ignacio Munjo y el contador Pablo Regent de la Escuela de Negocios del DIEM. Es que existe un problema de diseño institucional en las empresas públicas, y en particular uno de los ejemplos es el de ANCAP, que hace que haya un problema de agencia, no está claro quién es el propietario termina siendo el directorio tiene una autonomía excesiva, de hecho ahora va a estar tutelado, pero no se modifica el directorio. Entonces estamos ante un problema de diseño institucional que no significa que siempre estuvo mal diseñada la empresa, significa que las cosas no duran para siempre, que por algo hay una evolución en el pensamiento humano, ¿no? Que siempre se puede mejorar. Yo creo que esta medida de salvataje, aunque imprescindible, debería ir acompañada, si no de una ejecución de estas otras medidas de buen gobierno corporativo de las empresas públicas, al menos de un calendario claro ante la opinión pública. Fernando, ¿faltabas tú? Sí, un primer apunte. Yo creo que toda esta situación de ANCAP ha puesto de manifiesto, desde el punto de vista político, que el Frente Amplio realmente es una coalición. Es decir, quien escucha hablar a los representantes del MPP, digamos, yo escuchaba al expresidente Mujica recientemente, esta mañana, y habla de, cuando nos necesitan nos van a tener, en fin, es tal cual una coalición, como si se hubiera realizado para una elección. Ayer la ausencia del senador José Mujica en sala fue uno de los datos que llamó la atención, ¿no? Exactamente.
Ese es un primer apunte. Yo creo que el Frente Amplio, tras esa disputa dentro de estas dos tendencias, la que, como yo sostengo, lucha por esclavizarnos al pasado, la que es conservadora y retardataria, y otra que intenta una modernización, en esa puja se olvida de la opinión pública, y eso es lo que está faltando aquí. ¿Qué esperaba la opinión pública del proyecto que se envió por el Poder Ejecutivo ayer? Se esperaban más medidas. Naturalmente que la capitalización es necesaria por una situación que, además de la que apuntaba Emiliano, es que hoy ANCAP no es sujeto de crédito, es decir, si no capitaliza nadie le presta. Y el Estado no puede con todo, no puede llevar adelante esta situación. Quiere decir que ese crédito que se va a sumar a esta capitalización es la consecuencia, digamos, de la capitalización. La empresa está en una situación realmente muy grave. Ahora, ¿qué medidas van acompañadas? Que esa es la novedad. ¿Qué medidas se esperaban? Bueno, hay medidas que son directamente de administración y otras que son simbólicas, que son mensajes a la opinión pública, tranquilizadores. La remoción del directorio, yo diría que es un mensaje que la ciudadanía espera para decir, bueno, estamos haciendo algo. ¿Y qué recibe en su lugar la ciudadanía? Recibe una exposición de los ministros Astori y Cose, donde se manejan 4 niveles de actuación. Se dice que va a haber un equipo de más alto nivel, con una integración del Ministerio de Economía, Ministerio de Industria y OPP, que van a analizar todos los niveles de ANCAP y sus respectivas sociedades, las hijas y las nietas, estas de las que se habla, son como 14, que están fuera de lo que es el marco institucional del Estado, del derecho administrativo. Se aclaró que ese es un grupo de acompañamiento, no de intervención. Bueno, Cemento Portland, otro equipo de trabajo con la Fundación Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería, la Fundación de la Facultad de Ciencias Económicas, un representante del Ministerio de Economía y un representante de ANCAP. Objetivo, revisar las inversiones y la gestión de ANCAP a ese nivel. Otro, deuda ANCAP, que ya está bien trabajando, reperfilarla, etcétera. Finalmente se dijo, esto lo saqué de la página de presidencia.gov.uy, ¿no? Va a haber un equipo político, digamos, que es el presidente Vázquez, más el vicepresidente Sendik, más Astori, más la ministra Cose, que, comillas, realizarán un seguimiento mensual del impacto de las medidas que adopte la empresa estatal petrolera. Estas medidas yo considero que son de dudosa constitucionalidad, además, porque ¿cuál es el contralor que tiene el Poder Ejecutivo sobre los entes autónomos? Es un contralor posterior. Y acá, a través en el artículo 197 de la Constitución. Exacto. Eso es lo que prevé la Constitución. Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directorios o directores generales, podrá hacerle las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados. En caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere del caso, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que en definitiva resolverá. Es importante. Eso es lo que está en la Constitución. Exacto, y es importante recalcar 2 cosas. El primer inciso que leíste, Emiliano, es producto de la Constitución del 34, que se repite en el 42, en el 52 y en el 67. Allí existió un gran debate sobre cuál era la injerencia que debía tener el Poder Ejecutivo. Y se produce un debate entre... hay una exposición de Furriol donde dice, bueno, el Poder Ejecutivo es una especie de tribunal de alzada de los actos ilegales a propósito de las redacciones anteriores de la Constitución. Jimena Derecha, analizando la Constitución del 52, dice, no, lo que puede observarse y corregirse son los directores, no los actos. Después la Constitución del 67 viene a agregar esto de que podrá introducir rectificaciones, con lo cual se entiende que el Poder Ejecutivo puede modificar los actos, incluso la propia gestión. Pero en ningún caso está en discusión que el control del Poder Ejecutivo es posterior, no es anterior. No hay una incidencia del Poder Ejecutivo en la decisión, por lo menos desde el punto de vista formal. Que acá se ha implementado un sistema de acompañamiento, como se lo llama, de tutelaje que va a ir operando en la de todos los días. Pero y además, eso podría interpretarse como inconstitucional. Claro, pero además es un gran andamiaje esto de tantos niveles, de tantas personas interviniendo y de tantas personas opinando, que lo que se logra es diluir la responsabilidad del directorio. Entonces, ¿por qué no haber actuado con mayor sinceridad y decir, bueno, señores,
un poco como decía Teresa, como decía Carlos, como decía Esteban también. Acá tenemos esta situación. No es la deseada, más allá de los resultados de la investigadora, bueno, se verán cuáles son, en fin, habrá derivaciones. Pero ¿qué pasa de acá al futuro? Dicho en otras palabras, capitalización. ¿Y después qué? Eso es lo que la gente se pregunta. ¿Y después qué? Más de lo mismo, una ANCAP intervenida, en fin, dejo esa... Sí, Teresa. Yo quería referirme justamente a eso del tutelaje, porque además me preocupa el tema de la cantidad de gente y de organismos que estarían involucrados. Es decir, de alguna manera, y diciéndolo satíricamente, me recuerda a eso de que si querés que algo no funcione, mandale una comisión, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente, toda esta gente involucrada, ministerios de acá, comisiones de allá, etcétera, ¿qué garantía pueden dar de una ejecutividad, de la toma de decisiones rápida? Es decir, insisto, a mí me parece que lo que hay que hacer es profesionalizar la gestión. No hay otra alternativa. No me parece, digo, uno lo mira y dice, bueno, en realidad lo que hay que hacer es poner gente que entienda de estos temas, que sea profesional de las administraciones empresariales, que funcione como tal y que permita sacar adelante la empresa. No creo que haya otra posibilidad, porque si no, da la sensación como que va a haber como 5 o 6 comisiones deliberativas, un tutelaje, una cosa donde uno dice, bueno, ¿y cuándo se van a hacer las cosas, no? Uh-huh. Sí, sí. Creo que a ver, ¿qué dice Carlos? Que lo que apuntaba Fernando es muy importante, lo de la constitucionalidad, porque es dudosa la constitucionalidad de este sistema de tutelaje. Como dice Teresa también, o sea, termina dando una sensación de irresponsabilidad general o de dispersión de la responsabilidad, cuando en realidad lo inmediato es la remoción del directorio, que sí es responsable políticamente ante el Poder Ejecutivo y está definido en la Constitución, pero a su vez la necesidad de este tutelaje refleja una vez más el problema de diseño institucional, porque se está creando una fórmula paralela para algo que la Constitución no permite. La Constitución los define como entes autónomos y por lo tanto tiene un nivel de autonomía y de control muy débil por parte del Poder Ejecutivo, que es lo que está reflejado en la Constitución. Y si queremos cambiarlo, y yo creo que sí hay que cambiarlo por el peso que tienen estas empresas, debemos cambiarlo en el sentido que lo han hecho países como Chile, con una ley de empresas públicas moderna, con una responsabilidad por buen gobierno corporativo público, con una cantidad de aspectos que van mucho más allá de los directores, como también apunta Teresa, que es el nivel gerencial. Hoy escuchaba también al senador Mieres, que menciona, él estuvo haciendo una revisión del nivel gerencial de las hojas de vida de estas personas. Yo no voy a hacer juicios de valor, no los leí, pero a juicio del senador también se podría hacer una revisión de a quiénes se está contratando en las empresas públicas. Y bueno, creo que todo eso tiene que estar al mismo momento que estamos diciendo vamos al salvataje financiero para reperfilar el balance, ¿no? Miren lo que agrega el Observador hoy. El Observador cita a Tabaré Vázquez, dice que el presidente tiene resuelto conducir políticamente a los entes. Vázquez comentó a sus allegados que si los representantes en el directorio de los entes responden a los partidos políticos, el Ejecutivo debe tener incidencia en su funcionamiento y lo tendrá no solo en ANCAP. Sí, bueno, eso contradice la tradición constitucional uruguaya del artículo 100 de la Constitución del 17, que es la que le da carta de ciudadanía a los entes autónomos. Volvemos a Esteban ahora. ¿Esteban? Estoy salvado. Volvió Selva, así que si se despierta mi nieta, hay quien la contenga. Bueno, ¿estuviste escuchando a tus contertulios entonces? Sí, estuve escuchándolos. Bueno, yo creo que acá, como en todos los problemas agudos, hay una doble fase. Una es el momento puntual y la otra es la mirada estratégica. Si hay un punto si hay un tema sobre el que se concentran dramáticamente ambas cosas, es ANCAP. Es decir, efectivamente es cierto, si ANCAP no tiene un cambio en su patrimonio, no es sujeto de crédito, y si no es sujeto de crédito no tiene posibilidad de seguir viviendo, producto de la situación desastrosa de la empresa. El problema de fondo es cuando uno adopta medidas de carácter urgente que contradicen o debilitan las medidas de carácter estratégico. Yo creo que pasando, digamos, a las medidas que hay que tomar obligatoriamente, todo este tema de este entramado de organismos que va a supervisar está hecho porque no se cambia el directorio, porque no se le da fuerza y no se le da capacidades técnicas, gerenciales, que tienen un profundo sentido ideológico
y político. Hay una especie de discurso deformador de la izquierda, deformador de la cultura de gobierno, que es esencial para cualquier fuerza política, y es que lo que importa es que haya un dirigente político. Yo voy a recordar un hecho. Cuando en el primer gobierno, después de la dictadura, nos dieron 4 cargos a los directorios docentes por primera vez en la historia, el general Sereni, que fue el que promovió ese tema, que fue el que llevó adelante la designación, designó 4 técnicos de primer nivel, de lo mejor que tenía el Frente Amplio. Cierto. Capaz que había, y hay gente con más experiencia. Yo conocí a uno de ellos especialmente, que era ingeniero Anaya, que fue antes, que era una de las personas más preparadas en materia de telecomunicaciones, etcétera. Y eso fue nuestra gran aporte, el demostrar que la izquierda tiene capacidades que no son solo de discurso político, son de gestión, son de capacitación, etcétera. Entonces, yo reitero, solo con cambiar el directorio nos ahorraríamos todo este entramado de cosas que a mí me lleva a un dicho mucho peor, ¿no? Si tú querés, ¿qué es un camello? El camello es un caballo hecho en una comisión. Y nosotros estamos en una situación, y además, nosotros estamos en una situación en que si no cambiamos la ley que regula la relación entre los entes y las empresas colaterales, radicalmente, desde todo punto de vista, y no esperamos más, porque aunque uno ponga San Francisco de Asís, un entramado de 16 hijas y nietas, es un entramado extremadamente negativo y peligroso, y además va en contra del espíritu esencial de las empresas públicas, en contra, y particularmente en la visión de izquierda de las empresas públicas. Es falso que para tener agilidad, capacidad, hay que sacrificar control, profesionalidad, mecanismos de regulación. Es falso. Nosotros tenemos que ir a eso. El segundo aspecto, tenemos que ir a un hecho que está demostrado que es decisivo. Quien es director de un ente del Estado no puede ser candidato inmediatamente después, porque eso convoca absolutamente, aunque el que sea designado sea San Francisco de Asís, a tentaciones de poder que no se pueden admitir, y eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar además, no es un tema de ir corriendo detrás de los problemas. En el caso de ANCAP, capitalizamos 622 millones y le conseguimos directamente otros 250 millones y miramos la realidad de cómo llegamos a esta situación. Si no se producen cambios de fondo en la gestión, que no los va a producir este directorio, no los va a producir, porque hay que afrontar actitudes que son una crítica absolutamente despiadada a su propio accionar durante los últimos 6, 7 años, ¿no? Si nosotros no vamos a hacer eso, que además me preocupa, lo reitero, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos pasa que no podemos cambiar un directorio de un ente autónomo, que es una cosa absolutamente elemental? Y que lo que pasa, Esteban, que me parece bastante claro cuál es el motivo por el cual no se produce esa decisión. Remover el directorio de ANCAP implica darle la razón, entre comillas, a uno de los dos bandos, a uno de los dos movimientos dentro del Frente Amplio, porque ha habido 2 lecturas enfrentadas sobre lo que ocurrió con ANCAP, ¿no? Bueno, a ver, creo que esa tuya es la lectura más bonachona que existe. ¿Está claro? Entonces, yo creo que nosotros tenemos una situación en la cual no se está definiendo el futuro de ANCAP, sino que se está definiendo en buena medida el futuro de la izquierda. Porque el poder es clave en la actitud de un movimiento de izquierda, de un frente como el Frente Amplio, que fue capaz en su momento de asumir que tenía que producir cambios para poder gobernar, para poder acceder al gobierno, pero que ahora se encuentra ante un desafío que va más allá de lo puntual. ¿Qué es más importante? Los valores, la concepción general del mundo, el sentido de las prioridades sociales, culturales y políticas, naturalmente, que incluyen los aspectos jurídicos,
porque lo jurídico tiene un profundo sentido político, no lo olvidemos nunca, no es simplemente técnico. El hecho de decidir un mecanismo de control estricto y bien funcionante de todo el tema de las empresas tiene un profundo sentido moral y un profundo sentido político y un profundo sentido histórico. Nosotros no somos refundadores, esto es una parte esencial de la identidad de la izquierda, no de la izquierda, de la identidad del Uruguay. Se construyó a partir de generaciones de personas, de grupos políticos, de todo lo que es la historia económica del Uruguay y social, que está muy adentro en el alma de los uruguayos. Y está muy bien, lo hemos defendido. Y ha llegado un momento de prueba. Yo quiero hacer una última mención sobre esto. Acá tenés varios levantando la mano para... Que si hay alguien que realmente te admiro un poco más y me duele un poco más todo lo que le está pasando, es a Danilo Astori. Lo quiero decir porque yo lo veía ayer y lo he visto en todos estos días en su accionar. No es, está a la altura de su vida, donde esto no tiene que ver con su carrera, con esto no tiene que ver con su futuro como nada, porque no lo quiere ser, lo ha dicho de todas las maneras posibles. Tiene que ver, con lo que ha sido toda su trayectoria. Lo quería decir porque realmente me ha golpeado también humanamente. Los seres humanos juegan esta cosa. No es un problema de polémica, de quién fue el culpable. Está más claro que nunca que no había dos equipos de gobierno en lo macro, pero que había dos equipos de gasto absolutamente diferenciados, que lo reconoció el propio expresidente de la República. Cerramos el tema, Fernando. Sí, no, muy breve. Sobre lo que decía Carlos, quizá haya llegado el momento de analizar algunas cosas respecto a la transformación de las empresas públicas. Como decía Carlos, y en ese trabajo al que él aludía, patrocinado por la Academia de Economía, ¿quién es el propietario de las empresas públicas? En otros países existen organismos que hacen, digamos, de asamblea de accionistas, digamos, que ejercen los derechos que el accionista debe ejercer. Pedido de información, solicitud de intervención, fiscalización, etcétera. Todos decimos, bueno, la opinión, todos los uruguayos somos accionistas de las empresas públicas. Bueno, y como hay un gobierno que afortunadamente lo elegimos con el voto de todos, ese es el que nos representa a todos. Sin embargo, es absolutamente imprescindible, de la misma forma que se crearon los organismos de contralor de energía, etcétera, establecer un organismo, y en ese trabajo se planteaba, y hay otros trabajos que también, como existe en Chile, incluso en algunos países europeos, donde se representa al accionista. Es un grupo que representa los derechos que hoy tiene un accionista que posee participación en sociedades, que puede pedir información al directorio, en fin, directamente, etcétera. Eso creo que es importante. Lo segundo, ¿no habrá llegado el momento de pensar que quizá una parte del capital de estas empresas deba ser librada a la oferta pública? Por ejemplo, de las empresas colaterales, de esas hijas y nietas que muchas veces se utilizan porque el derecho administrativo es pesado y es muy digamos, paralizante. Y finalmente, ¿no debemos plantearnos, por ejemplo, ahora recorrer un camino que el país se autolimitó, cuál fue el hecho de asociar ANCAP? Yo tengo acá la resolución del año 2001 que acompañó del proyecto que después se transformó en la ley de ANCAP, que fue derogada por la opinión pública, por la ciudadanía. Que en el que intervino Astori, Curiel, intervino el senador Rubio también, donde se había logrado un consenso de, a partir del 1 de enero de 2006, quitar el monopolio de la importación de combustible ANCAP. Se había analizado, no digo que haya que volver sobre eso, en fin, pero digamos, fue un intento de ese país que lucha por liberarnos, de buscar transformaciones, que lamentablemente chocó con los corporativismos y con la izquierda, siempre buscando acumular fuerzas dentro del sindicato, y se llegó al naufragio de la idea, ¿no?